¿Qué es lo más aterrador que has visto al conducir de noche? Conducía por una carretera muy rural, de 2 carriles y sin iluminación, entre campos de maíz en algún lugar de Georgia durante unas 6 horas en un viaje por carretera desde Massachusetts hasta Nashville. Eran como las 3 de la mañana y ya me estaba dando bastante sueño. Mi pareja dormía en el asiento trasero, así que estaba más bien solo. Iba manejando un Lincoln relativamente nuevo con asistencia de punto ciego en los espejos, que básicamente te indica cuando hay un objeto cerca de la parte trasera derecha o trasera izquierda del vehículo. Después de unas 5 horas en esa carretera perdimos la señal del celular, así que la música que estaba transmitiendo se detuvo e incluso el GPS del auto dejó de funcionar. Mostraba nuestra ubicación pero sin el mapa cargado. Muy raro, pero no le di importancia porque sabía que iba a seguir muchísimo tiempo en línea recta. Había algo de niebla, aunque no dificultaba ver el camino por delante. La carretera era bastante recta y ancha, límite de velocidad 80 km por hora, así que solo me preocupaban otros vehículos u obstáculos en el camino, pero literalmente hubo 1 o 2 vehículos en toda la ruta. Entré en una zona con niebla más densa, así que bajé la velocidad a unos 40 a 48 km por hora. Al minuto o 2 de estar en la niebla más espesa, se encendieron fijas ambas luces del monitor de punto ciego. Se quedaban encendidas unos 5 a 10 segundos, se apagaban y volvían a encenderse. Miraba los espejos y no podía ver mucho por la niebla, y obviamente no había auto cerca, así que estaba un poco confundido. La niebla se hacía cada vez más densa y ya casi iba a paso de tortuga. Sin aviso, la carretera se convirtió en un puente, que supongo pasaba sobre un río pequeño. Literalmente no podía ver a más de 3 metros delante del auto, así que no tenía idea de qué había en el camino. Apenas pasamos el puente, la niebla se despejó por completo, pero los monitores de punto ciego seguían parpadeando. No sé si era el cansancio y que no pensaba con claridad, pero lo único que podía imaginar era que algo venía siguiendo o persiguiendo el auto, manteniéndose perfectamente en los puntos ciegos todo el tiempo. Seguía viendo destellos de cosas pasar en los espejos y el corazón me latía rapidísimo. Estaba en modo lucha o huida. Mi pareja se despertó y preguntó dónde estábamos. Miré hacia abajo y el GPS había vuelto a la normalidad y la música empezó a sonar desde mi teléfono. Los monitores de punto ciego también volvieron a la normalidad. No pasó nada malo al final, pero me dio muchísima inquietud todo el episodio. Registré el viaje con Google Maps y nunca pude encontrar el puente por el que pasamos, así que ni siquiera estoy seguro de que la parte de la niebla haya ocurrido o si estaba tan cansado que lo imaginé. Aún así, el recuerdo vívido de lo mucho que me asusté no se me va. Lo más aterrador y divertido al mismo tiempo. Trabajaba de cocinero en un restaurante. Servíamos el menú completo hasta las 11 de la noche, y luego aperitivos y hamburguesas hasta las 1 de la mañana. Solía hacer el turno de noche solo, porque a la 1:05 de la mañana salía por la puerta y la cocina quedaba abastecida, limpia y perfecta. Fue una noche larga. El personal de sala seguía enviando pedidos de comida después de las 1 de la mañana, así que no salía hasta las 2 de la mañana. Tenía un viaje de 30 minutos a casa y estaba excepcionalmente cansado. En ese entonces, vivía en una zona rural de Wisconsin, a unos buenos 5 kilómetros del pueblo, que tenía 500 habitantes, 2 iglesias y 9 bares. Me detuve en la pequeña parada de camiones abierta 24/7 justo a las afueras de ese pueblo para comprar algo de comer y cigarrillos, e hice el último tramo a casa. Encontrar ciervos no era raro por allí, así que iba despacio. Cuando lo que apareció ante mí, para mis ojos cansados, fue un monstruo. Tenía un cuerpo enorme y redondo, un cuello larguísimo y loco, una cabeza puntiaguda y solo 2 patas. Justo en medio de la carretera. En mi estado, me dio un susto de muerte. Por suerte, se quedó quieto un segundo. Mi cerebro reaccionó. Es un avestruz. De acuerdo, no es un monstruo, solo es un... ¿Qué diablos hace un avestruz deambulando por el centro de Wisconsin? Lo miré, me miró. Luego parpadeé y no, seguía allí, no era una ilusión. Estaba bastante seguro de que era real. Finalmente, se alejó con paso torpe hacia el bosque. Agarré mi celular y llamé a la pequeña comisaría del pueblo, al número que no es de emergencias. Mire, estoy muy cansado, así que por favor ríase de mí y dígame que me vaya a casa a dormir e ignore la llamada, pero estoy casi seguro de que acabo de ver un avestruz en la carretera 20, a las afueras de tal pueblo. Ella empezó a reírse a carcajadas y luego me aseguró que, no estaba alucinando. Hay una granja de avestruces y emúes al otro lado del pueblo. Un tipo los cría para vender la carne a los restaurantes de moda de la zona. Un conductor ebrio sintió que, las curvas son para cobardes, subió por el terraplén, atravesó la cerca y gran parte del granero.
Todavía hay 4 animales sin localizar, incluido el que acababa de ver. ¿Dónde está exactamente y en qué dirección se fue para que podamos ir a buscarlo? Le di la información, conduje los últimos kilómetros a casa y caí rendido en la cama. ¡Qué noche tan loca! Mientras conducíamos de Morelia a Ciudad Hidalgo, en México, en los años 80, teníamos 2 formas de llegar a Ciudad Hidalgo. La carretera nacional o la antigua carretera nacional, que se llamaba Mil Cumbres. Mil Cumbres significa básicamente 1000 curvas. Ese tramo de la carretera literalmente tenía 1000 curvas, así que mucha gente se mareaba al transitar por ahí. Una tarde, de regreso a casa de mis abuelos, que vivían en Ciudad Hidalgo, mi abuelo iba conduciendo. A él le encantaba tomar la ruta de 1000 Cumbres porque tenía vistas muy bonitas y simplemente disfrutaba manejar por ese camino. Pero como ya existía la nueva carretera nacional, no mucha gente la usaba, por lo que estaba bastante desolada, a excepción de 1 o 2 pueblitos que atravesaba. Estaba atardeciendo, lo que significaba que pronto, al estar en una carretera tan desolada en las montañas, nos encontraríamos en completa oscuridad, sin muchos otros autos en el mismo tramo. El viaje por esa carretera tomaba 2 horas para llegar al pueblo, así que después de unos 45 minutos de trayecto ya estaba muy oscuro, y mientras avanzábamos, mi abuelo empezó a reducir la velocidad. Yo iba en el asiento trasero porque mi abuela estaba adelante con mi abuelo, así que me asomé entre los asientos delanteros para ver por qué estaba reduciendo la velocidad. Fue entonces cuando vi un enorme tronco de árbol bloqueando la carretera. Mi abuelo se detuvo por completo y de inmediato comenzó a retroceder para dar la vuelta y salir de allí. Una vez que dimos la vuelta, mi abuelo pisó el acelerador a fondo y yo salí lanzado hacia el asiento trasero. De inmediato me giré para ver si podía distinguir algo, y mientras nos alejábamos a toda velocidad, pude ver hombres saliendo de los árboles junto al tronco. Los veía muy vagamente, ya que la luz de los faros traseros del auto se hacía cada vez más tenue, pero llevaban linternas y armas. Estuvimos a punto de ser asaltados, pero gracias a la rapidez mental de mi abuelo y a que actuó de inmediato, lo evitamos. Esa fue la última vez que estuve en esa carretera. Cuando recién empezaba a aprender a conducir, trabajaba para mi papá. Un día después del trabajo me preguntó si quería conducir a casa, y yo acepté. Así que entré a la autopista en dirección a casa. Mientras conducía, miré por el retrovisor y vi a un tipo en una motocicleta deportiva que se acercaba por detrás. No le di importancia, estaba seguro de que me adelantaría o reduciría la velocidad. Volví a mirar hacia adelante y, unos momentos después, escuché un sonido, como de metal raspando contra el suelo. Miré a mi alrededor y luego volví a mirar por el retrovisor. La moto estaba de costado, girando mientras se deslizaba por la autopista, y detrás de ella pude ver al motociclista de espaldas en el suelo, con los brazos y las piernas agitándose como un bebé boca arriba en una cuna. Luego vi cómo desaparecía debajo del vehículo que venía detrás de él. Quedé tan asustado que no quise conducir durante semanas después del incidente. Con el tiempo lo superé. Todavía puedo ver en mi mente al tipo, deslizándose por el suelo mientras se agitaba, para luego ser tragado por otro auto. Regresaba a casa en auto una noche desde la casa de mi prometida. Era una noche normal en la autopista de Florida. Estaba bastante oscuro, no había muchas luces. Iba a unos 120 kilómetros por hora subiendo una pequeña colina, lo suficientemente grande como para no poder ver lo que había del otro lado. Llego a la cima y empiezo a bajar, y de repente, mis faros iluminan un vehículo de construcción gigante con todas sus luces apagadas, estacionado en el carril izquierdo de la autopista. De verdad, en serio, ruego a Dios que nadie haya chocado contra ese vehículo de construcción estacionado. Creo que era uno de esos que excavan tierra en la autopista ese día. Evité por muy poco chocar de lleno contra la parte trasera de esa cosa. No sé cómo el Cherokee que conducía en ese momento soportó el giro brusco que di hacia el carril derecho para evitar el vehículo. Sobra decir que estuve a punto de morir. Llamé inmediatamente a la patrulla de carreteras de Florida y les conté lo sucedido. Espero que hayan llegado antes de que alguien resultara herido, y de verdad espero que alguien en esa empresa constructora perdiera su trabajo, porque podrían haber matado a varias personas. Mucha gente que se dedica a conducir o que ha hecho viajes maratónicos por todo el país puede contarte sobre las sombras que corren. La primera vez que las vi, estaba al final de 12 horas seguidas manejando. Conducía por el medio de la nada, en el desierto, de noche. Muy poca luz del cielo, sin luces artificiales ni siquiera en el horizonte. Solo el mísero cono de luz de los faros de mi camioneta, y al estar en medio del desierto, prácticamente solo ilumina la carretera de enfrente. Nada por encima del nivel del suelo que pudiera reflejar la luz.
Mientras avanzaba a toda velocidad, empecé a ver figuras sombrías corriendo junto a mi camioneta por el rabillo del ojo, de 2 y 4 patas. En lo único que podía pensar era en las historias espeluznantes que lees en internet sobre las cosas que viven en el desierto, o en las historias asiáticas de fantasmas en las que si no reconoces la presencia del espíritu, no puede hacerte daño. Así que mantuve mis ojos pegados a la carretera, negándome a desviar la mirada hacia los lados. Subí las ventanillas y le subí todo el volumen a la radio. Conduje así durante probablemente 1 hora y media hasta que fueron desapareciendo lentamente, a unos 15 minutos de un pequeño pueblo con un solo semáforo. Me han intentado robar el vehículo, me han intentado asaltar después de detenerme para prestar ayuda, se me ha aparecido gente de la nada en carreteras de montaña con curvas, de todo. Pero nada se compara con el nivel de miedo que sentí la primera vez que las vi. Sentía como si mi columna vertebral ondulara como una cinta al viento, intentando salirse de mi espalda para esconderse debajo del asiento. La falta de sueño, mezclada con la privación sensorial, provoca cosas extrañas. Conducía de Atlanta, Georgia a Lexington, Carolina del Sur con mi novia para visitar a mis padres. Me gusta conducir de noche, ya que hay menos gente en la carretera y puedo tomarme mi tiempo. Alrededor de las 3 de la mañana, íbamos bien de tiempo. Me había detenido en una estación de servicio para comprar algo de café para nosotros y nos faltaba aproximadamente 1 hora para llegar. Mi novia dormía profundamente y yo escuchaba la radio a bajo volumen. Empecé a sentir un poco de sueño y tomé un sorbo. La carretera estaba desierta, sin autos a la vista, salvo por algunos esporádicos estacionados a los lados de vez en cuando. A lo lejos, logro distinguir lo que parece ser un autoestopista, o lo que creo que es uno, pero no puedo asegurarlo por la poca luz. A medida que me acerco, empiezo a notar otras cosas, como que la persona es bastante delgada y alta, y casi por completo, aparentemente, de color café. Ya estoy casi encima de esta cosa, y a unos 6 metros de distancia se da la vuelta y clava sus ojos en los míos mientras paso a su lado. Eso no era una persona. Y es la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Era un ciervo. O eso me digo a mí mismo. He visto ciervos pararse en sus patas traseras para pelear, pero aún así mantienen una postura de ciervo. No solo eso, sino que estuve viendo a esta cosa caminar durante unos 30 segundos, desde que la vi a lo lejos hasta que la pasé. La postura que tenía era humana, una postura bípeda estándar. Los brazos hacia atrás, el mentón hacia abajo, pero la peor parte eran los ojos, o la falta de ellos. En su lugar había 2 grandes fosas negras, casi como agujeros negros. Nunca olvidaré la mirada fija que me dedicó. En el instante en que lo pasé, tuve el único ataque de pánico de mi vida. Tuve que despertar a mi novia para poder mantener la calma lo suficiente como para llegar a una salida con una estación de servicio grande a unos pocos kilómetros de distancia. Ni loco iba a tomar una rampa cerca de esa cosa. Después de que entramos en la estación de servicio, me derrumbé por completo. Empecé a llorar más fuerte de lo que jamás pensé que podría. No podía hablar, respirar ni hacer nada más que querer hacerme un ovillo y llorar. Después de unos 30 minutos, finalmente logró calmarme lo suficiente como para que le contara lo que pasó. Aunque no creo que ella creyera lo que yo creo que vi, sabía que yo estaba convencido y legítimamente muerto de miedo. Muy de vez en cuando sueño con eso, y ella se burla de mí o simplemente se da la vuelta y me ignora en lugar de consolarme por la única cosa que me ha aterrorizado en la vida. Pero yo sé lo que vi, y sé que me atormentará por el resto de mis días. Esta es una historia sobre algo que fue muy aterrador en su momento, pero bastante gracioso en retrospectiva. Una vez, conducía por una zona desconocida de desierto y montañas, de camino a un campamento en Utah. El sol se había puesto y estaba completamente oscuro afuera. No habíamos visto un pueblo en mucho tiempo, lo que no era un problema porque no necesitábamos combustible, pero cabe señalar que, antes de que anocheciera, las últimas salidas que estaban marcadas en el mapa parecían estar deshabitadas. No se veían muchos otros autos en la carretera, pero finalmente un vehículo se me acercó por detrás, yendo claramente mucho más rápido que yo. Me adelantó por la izquierda y, mientras lo hacía, pude ver que era una camioneta con la suspensión elevada. La camioneta volvió a mi carril, delante de mí. Se quedó allí unos segundos, y de repente se desvió bruscamente a la izquierda y frenó en seco. Luego se metió de nuevo en mi carril para quedar detrás de mí y encendió las luces altas. Me siguió así durante un rato, pegándose mucho a mi parachoques trasero y encendiendo y apagando las luces altas repetidamente. Empecé a ponerme nervioso por este comportamiento extraño y agresivo. Le dije a mi esposa que me ayudara a encontrar una salida poblada. La carretera empezó a descender en espiral por una ladera montañosa empinada.
Lo que siguió fue una sucesión de señales de tráfico cada vez más alarmantes que parecían sacadas de una caricatura de los Looney Tunes, de esas en las que un personaje está a punto de caer por un precipicio. Estas señales decían cosas como: cuidado, animales silvestres, cruce frecuente de animales en los próximos 32 kilómetros, cuidado con el hielo, peligro de desprendimiento de rocas, etc. Ninguna de ellas habría dado miedo por sí sola, o quizás a la luz del día, pero de noche, en una situación en la que empezaba a entrar en pánico, parecían alarmantes y daba la impresión de que aumentaban ridículamente su gravedad. En un momento, apareció una señal que decía: carretera dañada. Como estaba en modo pánico, recuerdo haber exclamado: ¿por qué no arreglan el daño en lugar de poner una señal? Finalmente, encontramos un pueblo con muchas luces y salí de inmediato. Estaba aterrorizado de que el tipo nos siguiera, pero continuó de largo. Me detuve en una estación de servicio y fue entonces cuando comprendí lo que probablemente debería haberme dado cuenta mucho antes. Tenía las luces altas encendidas. Estaba en la carretera I-70 en Colorado, en dirección a Utah, y me detuve en una estación de servicio a las 8 de la noche. Mientras cargaba combustible, noté a un par de mujeres atractivas que también estaban cargando gasolina. Al otro lado del surtidor había un hombre de unos 40 y tantos años que las miraba fijamente sin prestar atención a nada más a su alrededor. Entré para comprar algo de comida para las siguientes horas de viaje, y cuando salí, vi que tanto el auto de las jóvenes como la camioneta del hombre mayor se habían ido. Decidí quedarme en la estación de servicio durante la siguiente hora para dormir un poco antes de volver a la carretera. Después de conducir durante algunas horas, iba a exceso de velocidad, me detuve en otra estación de servicio. Las jóvenes estaban allí, cargando gasolina y comiendo algo en una mesa de picnic. Parecía que llevaban un rato allí. No vi rastro del hombre de la camioneta, pero tampoco puedo decir que lo estuviera buscando con mucho esmero. Bueno, aquí es donde todo se volvió muy espeluznante. No puedo negar que las miré un poco, quiero decir, eran mujeres atractivas. Mientras las veía irse, vi que en el estacionamiento de al lado se encendieron unos faros y era el mismo hombre de antes. Se fue cuando las mujeres se fueron, una vez más. De acuerdo, eso es un poco extraño, pero podría ser solo una coincidencia, ya que no había muchos lugares para detenerse. Salí unos minutos después y los alcancé. Ahora este tipo les iba pegado por detrás con las luces altas encendidas. Decidí bajar la velocidad y mantenerme a distancia detrás de la camioneta. Unos 10 minutos después, las mujeres se detuvieron en la orilla una vez más, muy probablemente para que el tipo dejara de seguirlas tan de cerca. Con una señal de alivio, vi que la camioneta siguió de largo y yo continué mi camino. Aproximadamente 1,5 kilómetros más adelante, el tipo simplemente se detuvo a un costado de la autopista. Así que me detuve de nuevo a 1,5 kilómetros más adelante. Efectivamente, las mujeres pasaron y el tipo seguía detrás de ellas. A estas alturas, estábamos en medio de la nada y ya habían ocurrido demasiadas coincidencias. Llamé a la policía para alertarlos y, unos 15 minutos después, los oficiales detuvieron al tipo. Pudo ser que he visto demasiadas películas de terror que empiezan así y que reaccioné de forma exagerada, pero uno nunca sabe, mejor prevenir que lamentar. Esto pasó hace unos meses, quiero decir en enero. Una buena amiga y yo acabábamos de terminar un paseo nocturno tarde y yo iba camino a casa después de dejarla. Eran alrededor de las 3 de la mañana de un martes, así que el pueblo estaba básicamente muerto. Normalmente ves 1 o 2 autos y rara vez alguien caminando. Para llegar a mi casa hay una curva cerrada que tienes que tomar y hay que bajar la velocidad a unos 24 kilómetros por hora para poder doblar. Cuando me estoy acercando a la curva veo a un tipo cruzando la calle justo al final del giro y no le doy importancia. Estoy por empezar a frenar para tomar la curva cuando el tipo se detiene en medio de mi carril y se gira para mirar mi auto. Reduzco más la velocidad y me acerco despacio. Cuando mis faros lo iluminan veo que está ahí parado sonriendo. No es una sonrisa normal, es de esas que duele hacer, la mueca más grande que te puedes forzar. Nos quedamos así unos 15 segundos, se siente como si mirara a través del parabrisas directo a mis ojos con esa sonrisa enorme. Finalmente apoya la mano sobre el capó y empieza a rodear hacia mi lado del conductor. En cuanto dejó de estar frente al auto dije no, pasé de largo y aceleré todo el camino hasta mi casa. En mi pueblo hay algo de problema con las drogas, no sé si estaba pasado con algo, pero igual fue muy inquietante. Repartía pizza y a menudo tenía entregas justo a la medianoche, cuando cerrábamos. Una vez, tarde en la noche, iba conduciendo de regreso a la tienda por un vecindario pequeño. Adelante vi algo. Era una cosa perfectamente esférica y brillante, que flotaba a unos 2 metros del suelo, completamente inmóvil.
Me acerqué muy lentamente. Seguía sin moverse. Todavía no podía comprender lo que estaba viendo. Solo este orbe brillante flotando en la carretera a medianoche. En ese momento, mi curiosidad superó mi miedo. Soy el tipo de la película de terror que muere primero porque simplemente tengo que saber. O muero o consigo una buena historia, ¿verdad? Así que me bajé del auto y caminé lentamente hacia él. Estaba justo enfrente y seguía sin entender lo que veía. Entonces estiré la mano y lo toqué. Era un globo. Uno de esos globos metálicos de cumpleaños, con la luz de los faroles reflejándose en él, lo que hacía que se viera extraño fuera de contexto en medio de la noche en una carretera vacía. Mi papá conducía de noche, y yo estaba mirando por la ventana cuando vi 2 puntos rojos en el maizal, que nos siguieron. Le conté a mi papá y me dijo, con el tono más tranquilo y casual para esa situación: esos son demonios del maizal. Quédate en el auto y estarás bien. Así que entré en pánico cuando, poco después, él se bajó del auto para revisar una llanta antes de volver a subirse. Todavía no estoy seguro de si eso era algo real o si él estaba aprovechando la situación para enseñarme a no hacer tonterías así de noche. De cualquier forma, funcionó, y todavía no tengo idea de qué eran esos 2 puntos. Iba manejando con mi prometido tarde una noche porque no podíamos dormir y habíamos estado conduciendo como 1 hora cuando se nos pegó atrás un camión enorme. Era de esos para todoterreno, al menos eso supongo porque era grandísimo y llevaba las luces altas encendidas. Pensé, genial, justo lo que necesito, algún imbécil pegado a mi parachoques. Estaba tan cerca que sentía su motor vibrando mi auto. Nos siguió durante varios kilómetros hasta que me harté y encontré un desvío para que me adelantara, ya que obviamente tenía algo atravesado y yo no iba a terminar en un choque solo porque a un tipo le diera por ir pegado atrás. Pero este sujeto no me adelantó, en cambio se detuvo detrás de mí y se quedó ahí al ralentí, haciéndome destellar las malditas luces altas. Me fui de ahí muy rápido y aceleré. En ese punto ya no me importaba chocar, solo quería alejarme. Intentaba pensar en una razón racional para que me siguiera. ¿Luz trasera quemada? No, acabo de hacer un service, lo habrían notado. ¿Alguien en el asiento trasero? Es demasiado pequeño para que no nos diéramos cuenta. ¿Algo asomando del baúl? No, mi auto me lo habría avisado porque es de esos autos que tienen un sensor del baúl que se activa cuando se abre. No se me ocurría nada. Mi prometido, con los nudillos blancos en el asiento del acompañante, sugirió que bajara apenas la velocidad porque ir a 97 km/h por caminos rurales no es precisamente inteligente, pero yo solo pensaba en escapar. También pensaba que quizás si iba lo bastante rápido me detendrían y podría contarles lo que pasaba. Claro que las probabilidades eran bajas porque estábamos en medio de la nada y la comisaría más cercana quedaba como a media hora. Nos siguió durante media hora, todavía pegado a mí, copiando cada curva, hasta que recobré la sensatez y caí en cuenta de, llama al 911, idiota. Excepto que ni yo ni mi prometido teníamos nuestros teléfonos. Habíamos salido a dar una vuelta nocturna para ver si se nos pasaba el insomnio. ¿Para qué íbamos a necesitar los teléfonos? En ese momento pude haberme dado una bofetada por dejarlo en casa. Es el siglo XXI. ¿En qué estaba pensando? Enojada y con muchísimo miedo, me metí en una carretera que sabía que me llevaba a la autopista, que a su vez entraba directo al pueblo. Solo pensaba que, si no podía llamar a la policía, conducir hasta donde estuvieran era lo siguiente mejor. Por fin llegué a la autopista y supongo que se cansó de su jueguito con nosotros, o sabía a dónde iba, porque nos tocó la bocina durante unos 20 segundos, hizo destellar las luces altas y se salió de la autopista. Llegamos a casa como 1 hora después porque mi mente paranoica quería asegurarse de que no nos siguieran. Probablemente eran unos chicos aburridos que querían asustar a alguien porque les parecía gracioso, y funcionó. Me asustó muchísimo. Esto fue hace 4 años y todavía me pongo nerviosa cuando un camión viene detrás de mí porque no sé con qué intención va. No sé si esto es aterrador, pero cuando tuve mi primer auto solía manejar por una ruta muy específica cada vez que me ponía ansioso. La ruta tenía unos 12 km y nunca había visto nada ni a nadie por ahí. Estaba muy ansioso y, si soy sincero, un poco imprudente en ese momento, así que como conducir y escuchar música me hacía sentir mejor. Estoy casi seguro de que recorrí esa ruta más de 200 veces durante el año que tuve mi primer auto, que resultó tener casi todos los problemas posibles con los frenos. Era un Volkswagen Golf 1994. Lo llamaba Nikke. Hace unos meses tomé prestado el auto de mi papá para ir a comprar víveres, pero de regreso salió una buena canción en la radio y decidí tomar la ruta en lugar de ir directo a casa. La canción era These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Estaba muy oscuro. Conduje los primeros kilómetros hasta que tuve una sensación muy rara.
Iba a haber dos alces en la carretera más adelante. Estaba absolutamente seguro de eso. Así que bajé la velocidad de 60 km por hora a unos 35 km por hora. Menos de 30 segundos después dos alces grandes salieron del bosque hacia la carretera. Frené todo lo que pude y logré detenerme a unos 1,5 metros del más pequeño. En ese momento supe que, si no hubiera sentido ese presentimiento extraño, habría atropellado al menos a uno. Después de eso conduje a unos 20 km por hora hasta llegar a casa. La parte que más me asustó fue que sentí que serían dos. No uno, no tres ni más, sino dos. No sé si esto cuenta, pero aquí va. Cuando tenía 20 y tantos años, me pagaba la universidad trabajando en el turno de noche en una fábrica. La paga era buena, pero entre el trabajo de tiempo completo y los estudios a tiempo completo, estaba constantemente agotado. La falta de sueño empeoró cuando conseguí un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Mis padres se separaron y mi papá cayó en una depresión, así que no estaba trabajando. En fin, después de unos meses, me quedaba dormido al volante de camino a casa después del trabajo, justo antes del amanecer, alrededor de las 4 de la mañana. Una vez, mientras conducía solo a casa después del trabajo, vi media docena de cocodrilos en la carretera. Di un volantazo para no chocar con ellos y casi estrelló el auto. Me aterroricé en el momento porque salieron de la nada, eran enormes y nunca antes había visto cocodrilos en persona, y mucho menos en una autopista. Me detuve a un costado de la carretera y miré por el espejo retrovisor, pero no había nada allí. Hasta el día de hoy, no sé si soñé con esos cocodrilos o si fueron una alucinación por la falta de sueño. Es la cosa más aterradora que he visto, y estoy muy agradecido de que tampoco había nadie más en la carretera en ese momento.